Bueno, tipos de rechazo. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos algún trasplante, pueden existir ocasiones en donde nuestro propio sistema inmune reconozca como algo extraño, como algo dañino, aquello que se nos está dando. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a seguir con vida. ¿Okay? Aquí existe varios tipos de tejido. Estos tipos de tejido pues vienen dados por una... Esta de acá. Vamos a tomar aquí. Vamos a hablar primero de los... ¿Eso sí se ve? No. ¿Esto se ve? Sí. Entonces, acá. Tipos de tejido. ¿Okay? Estos tipos de tejido son bastante sencillos. Únicamente los vamos a ver así. Auto, halo. También tenemos iso. Y por último tenemos seno. ¿Ok? Esos van a ser los tipos de tejido. Autólogos, alólogos, isólogos, seno. ¿Ok? Auto, halo, iso, seno. Estos de aquí van a ser nuestros 4 tipos de tejido que podemos tener y que ustedes se tienen que saber. Seno significa que viene de otra especie. Entonces, vamos a poner aquí que viene de otra especie. ¿Qué especie? Pues normalmente usamos al cerdo como para válvulas porcinas. ¿Cuál otra tenemos acá? Vamos a poner más fácil, porque esto de acá luego es como así, 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 iso, así, alum, autumn. Bueno, ya vimos que seno es de una especie distinta. Y el ejemplo que les pueden poner es la de las válvulas porcinas. ¿Cuál otra? Auto. Es un tipo de trasplante que viene de la misma persona. ¿Va? Recuérdenlo, misma persona. Es decir, que si yo me quemo este brazo, van a agarrar tejido de mi mismo brazo, pero del otro, y pum, me lo ponen acá y ya empezamos con el trasplante. ¿Ok? Necesito que ustedes recuerden eso. Auto de la misma persona. ¿Va? Iso. Iso habla más que nada de un trasplante de gemelo idéntico. Eso es iso, gemelo idéntico. Halo, en el caso del ano, es misma especie, diferente persona. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber de esos 4. Auto, trasplante auto de la misma persona. Es decir, yo me quemo este brazo, me quemo este brazo, de este brazo de acá van a agarrar tejido y me lo van a pasar acá. Halo, yo me quemo este brazo, ustedes me van a prestar parte de su otro brazo, de alguno de sus brazos, porque somos de la misma especie, pero no somos iguales. Hizo, resulta que me quemo este brazo, pero tengo un hermano que es igualito a mí, genéticamente igual, ¿ok? Genéticamente igual. ¿Qué van a decir? Le van a decir a mi hermano, ven para acá, por favor, préstame tu brazo, te voy a pasar parte de, pues, de tu hermano. Y seno, digamos que me quemo este brazo, y no hay nadie más en el mundo y resulta que hay un puerquito por ahí y el puerquito se lo agarran y le parten parte de su, ¿qué? De su piel y me la pasan a mí. Auto, halo, iso, seno. Seno, diferente especie. Iso, del gemelo idéntico, genéticamente. Halo, misma especie, diferente persona. Auto, de la misma persona. Es decir, un autólogo. Y listo. Eso es lo que yo necesito que recuerden. Ahora sí vamos a lo importante. Los tipos de rechazo. Sabemos que existen 3 tipos de rechazo. Tenemos a nuestro rechazo hiperagudo,
que es con el primero que vamos a empezar el día de hoy. Este rechazo hiperagudo es, podríamos decir que cuando lo vean en su examen, es el más fácil de identificar. De verdad que es el más fácil de identificar. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta cuestión? Es que va a existir una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Esta reacción de hipersensibilidad de tipo 2 sabemos que es aquella reacción donde citotóxica. Vamos a tener anticuerpos que van a llevar a cabo toda esta citotoxicidad, que si te activan el complemento, que si te hacen citotoxicidad mediada por anticuerpos, no importa. El rechazo hiperagudo es eso, una hipersensibilidad de tipo 2. No 3, no 1, menos 4, es una hipersensibilidad de tipo 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener anticuerpos. Estos anticuerpos que tenemos aquí son del... ¿Qué color han utilizado? Recuerden, estos anticuerpos son del donador. ¿Va? Estos anticuerpos, no son del donador, son del recipiente. Volvemos al ejemplo. Me quemo mi brazo. No importa de dónde venga el tejido, no es sea halo, sea iso, sea auto, sea seno. Tenemos anticuerpos del recipiente, de la persona que está recibiendo ese trasplante. Entonces, estos anticuerpos que los vamos a catalogar como citotóxicos van a reaccionar contra quién? Van a reaccionar contra antígenos. Pero estos antígenos van a ser del donador. Entonces, vamos a poner del donador. ¿Cuáles podemos tener? Vamos a dibujar un antígeno aquí, con este color. Este antígeno que tenemos acá es antígenos HLA. Vamos a dibujar otro antígeno acá, que estos son antígenos del grupo sanguíneo. ¿Okay? Nuevamente, anticuerpos citotóxicos del recipiente van a reaccionar contra quiénes? Contra antígenos HLA o antígenos del grupo sanguíneo o ABO del donador. ¿Qué creen que suceda si pasa esto? Pues bastante sencillo. Se activa el complemento y si se activa el complemento se van a activar ciertas otras células y a final de cuentas lo que vamos a generar es un daño. Pero este daño, a diferencia de los otros dos tipos de rechazo, va a ocurrir así, así de rápido, ¿ok? ¿Por qué? Pues es por lo mismo del reconocimiento tanto de antígenos HLA como de antígenos ABO, ¿va? Entonces, anótenlo, característica esencial del rechazo hiperagudo, minutos, vamos a poner aquí, minutos a horas. Normalmente todo esto tiene que ocurrir antes de las 48 horas, ¿va? Rechazo hiperagudo es una hipersensibilidad de tipo 2, la cual es la citotóxica, en donde anticuerpos citotóxicos del recipiente van a reconocer, van a actuar contra antígenos del donador, HLA, ABO. Esto va a ocasionar que se active el complemento, que se activen células que pues son activadas derivadas por esto del complemento y van a ocasionar daño directo a quién, a ese órgano que nos está
se nos está dando. Característica sumamente importante, va a suceder de minutos a horas antes de las 48 horas. ¿Cuál es el ejemplo clásico que les van a poner en su examen? Le quitaron un riñón, se lesionó el riñón, necesita trasplante, llega su hermano, le dice a su hermano, ok, toma, te regalo mi riñón, y al momento de que le conectan el riñón, ¡pum!, se dematiza el riñón. ¿Por qué? Porque hay un rechazo hiperagudo. Entonces, cuando ustedes vean que siguen en quirófano, entonces le pasan sangre, lo reperfunden, pum, vale. Se dematiza, empieza a haber necrosis, etc. Eso es el rechazo hiperagudo. Entonces, por lo mismo, las características clínicas que va a tener este rechazo son las que les acabo de mencionar, que es, a ver, se las pongo con el color verde, que no sé dónde lo dejé. Acá está. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener? Pues, si nosotros tenemos este riñón, vamos a ahora tener un riñonzote. ¿Por qué? Porque va a estar edematizado. Y nosotros cuando volvemos en biopsia ese riñón, podemos ver que acá, vamos a ponerlo con el color así. Esto que ven en blanco, que está pálido, podemos decir que es isquemia. Eso es lo que nosotros podemos ver en biopsia. Y aparte de la isquemia, podemos ver acá, como así, esto que está aquí coloreado, zonas de necrosis. Característica clínica esencial del rechazo hiperagudo, la edematización rápida del órgano trasplantado. ¿Qué vamos a ver nosotros en biopsia? En biopsia vamos a ver isquemia y subsecuentemente también vamos a ver algún tipo de necrosis. Todo esto viene dado de qué? De una trombosis. ¿Va? La trombosis lleva a la isquemia y la isquemia lleva a la necrosis. Dudas de rechazo hiperagudo. ¿Cuál es el tratamiento? Creo que el tratamiento es bastante sencillo. Pues si no jalo este riñón, quítaselo. Así de sencillo. Ese es el tratamiento de rechazo hiperagudo. ¿Se puede volver a intentar después? Claro que se puede volver a intentar después, pero con este órgano, o bueno, más que nada, con ese donador no se va a poder. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad entre HLA y ABO. A mayor, vamos a ver, a mayor diferencia genéticamente de una persona, mayor es el riesgo de que tengamos incompatibilidad. Mientras más parecido seas genéticamente a una persona, menor el riesgo de que de tener este rechazo. Hay pruebas para qué, para saber si eres compatible con una persona. Pues claro que las hay. Puedes checar pues muchas cosas, como cuáles puedes checar. Puedes hacer un cross matching entre grupos ABO o simplemente hacer un matching entre HLA. Se toman muestras de ambos pacientes y ven qué tan parecidos son. Si son muy diferentes, pues el riesgo aumenta en que seamos rechazados. ¿Ok? Esto es el rechazo hiperagudo. Recipiente, anticuerpos citotóxicos, actúan contra antígenos del donador HLA-ABO. Esto va a generar hematización, va a generar isquemia, necrosis. ¿Por qué? Porque existió trombosis. Gracias a qué? A que se activó el complemento y el complemento actuó y generó daño directo a el órgano que se nos fue trasplantado. Importante, sucede en minutos a horas, menos de 48 horas, es un rechazo hiperagudo. ¿Dudas que tengan sobre el rechazo hiperagudo? ¿No? Bueno, ya si nos queremos poner, menos del 1% de los pacientes trasplantados van a generar este tipo de rechazo. Pero bueno, de que puede ocurrir, puede ocurrir. Pero solo menos del 1% va a generar este. Ahora, si este rechazo no ocurrió en quirófano, si no ocurrió al momento de que te volvieron a pasar sangre a ese riñoncito, puede ocurrir
meses después, ¿ok? Sobrevives tus primeras 48 horas, eres feliz, continúas con tu vida y resulta que a los 4 meses empiezas a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque ahora no generaste un rechazo hiperagudo, generaste un rechazo agudo. Y el rechazo agudo tiene distintos mecanismos con el cual se activa. ¿Qué es lo que necesito que sepan del rechazo agudo? El rechazo agudo, ahora sí, es mucho más común. Alrededor del 50% de los casos que vamos a tener de estos rechazos van a ser de tipo agudo. ¿Va? Son de los posttransplantados a los posttransplantados en cierto tiempo van a tener un rechazo agudo. Entonces vamos a ponerle así, esta de acá, que es alrededor del 50%. Punto importante que necesito que ustedes lo recuerden. Vamos a poner aquí esta de acá. El rechazo agudo va a suceder antes de los 6 meses. No después, no antes de las 48 horas. Antes de los 6 meses se le va a considerar, se va a seguir catalogando como un rechazo agudo. Y siguiendo la analogía que vimos en el hiperagudo, donde decía que sucede de minutos a horas, este va a suceder de semanas a meses. Pero esos meses no pueden pasar de 6, porque si llegas a 6, si te sobrepasas de ese tiempo, pasas a ser un rechazo crónico, ¿ok? Pero estamos en el agudo, y el agudo es un rechazo que va a suceder antes de los 6 meses, que va a estar dado de semanas a meses, y alrededor del 50% de los pacientes que van a generar un rechazo van a ser de tipo agudo. Y el riesgo que existe, el mayor riesgo entre todos los que podemos tener, es que haya una incompatibilidad del HLA. Aparte de eso, si no jala el HLA o que su inmunosupresor, su terapia inmunosupresora no la lleve a cabo, no la tome. ¿Va? Esos son los factores de riesgo que podemos tener. Que si es muy, muy distinto a nosotros, que el medicamento que le estén dando no se lo esté tomando porque dijo, ok, ya me operaron, ya tengo mi riñón, ya soy feliz, no creo que pase nada. Claro que no, tienes que tomar inmunosupresores para que el sistema inmune no haga de las suyas. ¿Ok? Agudo, 50. Tiempo, menos de 6 meses, semanas a meses. Mayor riesgo, el factor de riesgo más importante, que sea totalmente, o sea, que sea incompatible en cierto grado o que simplemente no se tome sus medicamentos. Esto también se puede evitar, claro que se puede evitar, como con lo que les mencioné anteriormente, que se hagan pruebas de cross-match. Vamos a ver, cross-match. Vamos a poner cross-match así. ¿Qué me refiero con estas pruebas de cross-matching? Simplemente ver qué tan distinto eres. Cross-matching, vamos a poner un dibujito aquí para que ustedes sea más fácil. Este soy yo y ese de acá son ustedes. Ver qué tan compatibles somos. Te van a checar a ti tu HLA, le van a checar a la otra persona su HLA y si ven que son muy distintos, pues no se van a arriesgar o puede que se arriesguen, ¿no? Si somos parecidos, ahora sí, doy luz verde para que me pasen ese riñón que tanto necesito. Y la fisiopatología sí es un tanto distinta a lo que sucedía en el rechazo hiperagudo, porque aquí la podemos dividir en dos. Vamos a tener primero un rechazo, a ver, ¿cuál podemos poner? Aquí. Podemos tener un rechazo de tipo humoral, y también podemos tener un rechazo de tipo celular. Estas dos que nosotros vemos acá van a tener, pues sí, distintos mecanismos en los que se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál
mecanismo, cuál fisiopatología estemos hablando, va a ser la hipersensibilidad que estaremos tocando. En el caso de esta de acá, en el caso de la humoral, es decir, que es un rechazo agudo humoral, va a estar, ¿qué? Dada por vamos a poner así mejor, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. El rechazo agudo celular va a estar dado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Esa es una diferencia esencial. Saber que el rechazo agudo humoral es mediante ¿qué? Hipersensibilidad de tipo 2. El rechazo agudo celular es un rechazo agudo mediado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Va? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues creo que es sencillo saber todo esto porque ya sabemos qué hipersensibilidad estamos hablando. Si sabemos de qué hipersensibilidad estamos hablando, ya nos podemos dar cuenta más o menos de cuáles van a ser las estructuras, cuáles van a ser aquellas células que van a estar involucradas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Aquí vamos a tener anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser del recipiente, o sea, míos. Si a mí me falla el riñón y monto una respuesta que un rechazo agudo humoral, mis anticuerpos, no del donador, los míos. ¿Qué es lo que van a hacer estos de acá? Pues bastante sencillo. Van a hacer, van a poner aquí, reaccionan contra qué. ¿Cuál es el factor de riesgo más grande para generar un rechazo de tipo agudo? Es el HLA. Entonces, mis anticuerpos reaccionan contra antígenos HLA. ¿De quién? Exactamente. Estos antígenos HLA son del donador. Ese es el mecanismo humoral. El rechazo agudo humoral es mis anticuerpos contra los anticuerpos, digo, contra los antígenos del donador. Sencillo, sencillo, ¿no? Es rápido poder identificar todo esto. En el caso de la aguda, de la celular, vamos a dividirla en dos. ¿Por qué la vamos a dividir en dos? Porque vamos a estar hablando de linfocitos. Y como bien sabemos, nuestros linfocitos están encargados de reconocimiento, bueno, que les presenten antígenos. ¿Cómo? Mediante MHC de tipo 1 y mediante MHC de tipo 2. Si yo les respondo MHC, bueno, si yo les pregunto MHC de tipo 1, rápidamente van a saber que estoy hablando. Así, vamos a dibujarlo así, fácil. Ahí está. Esto que ustedes están viendo con verde, bueno, para que no se confundan mejor. Listo. Vale. Esto que están viendo acá en color morado, ¿qué es? Es el MHC de tipo 1. Ahora, ¿qué están viendo acá con rojo? Ustedes están viendo, muy bien, el TCR. ¿Qué es lo que va a pasar? Antígenos, esto de acá es del donador. Si esto es del donador, las de acá, ¿qué es? Muy bien, recipiente. Entonces,
tus células CD8 reconocen el MHC1 del donador y esto va a ocasionar daño. ¿Va? Sencillito. Sencillo. MHC1 del donador, reconocido por nuestras células CD8 del recipiente, generan un daño y pues bueno, eso ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Va a ocasionar algún tipo pues sí, de daño, perdón que suene tan repetitivo. Y bueno, en el siguiente caso es el MHC de tipo 2, entonces antígenos, vamos a poner aquí esto de acá, que es un antígeno, pero adivinen qué, este antígeno es del donador. ¿Qué células del sistema inmune están encargadas de reconocer el MHC de tipo 2? Muy bien, tenemos acá abajito, vale, a nuestras CD4. Nuestras CD4, que van a ser las helpers, van a estar encargadas del reconocimiento del MHC de tipo 2, de cuáles de esos antígenos que son del donador. Esto va a ocasionar que exista una diferenciación, es decir, que vamos a guiar a que al CD4 a convertirse en TH1. Y TH1 lo que va a hacer es generar un ambiente en donde se empiecen a secretar citocinas y aumente el reclutamiento de macrófagos. ¿Va? Macrófagos. Súper sencillo y ya los macrófagos van a ser de las suyas. ¿Cómo van a hacer daño endotelial? Pueden hacer algún tipo de inflamación en el parénquima, no importa. ¿Va? Pero bueno, esto es lo que va a ocurrir. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vas a tener? Seguimos con el mismo ejemplo. Eso de ahí es un... ¿Sí se ve el riñón? Eso de ahí es un riñón. Este riñón, si tenemos algún tipo de rechazo, vamos a tener dolor. ¿En dónde? Pues depende de qué riñón te hayan pasado. Si es el riñón derecho, pues vamos a tener dolor aquí, costovertebral del lado derecho. Entonces vamos a poner dolor en la zona del trasplante. Esto va a depender de dónde, qué órgano te hayan pasado, pero bueno, como estamos en el caso del riñón, lado izquierdo, lado derecho, te va a doler. Esa es una de las indicaciones, bueno, una de las sintomatologías que podemos tener. Dolor en la región en donde haya sido trasplantado ese órgano. ¿Qué otro podemos tener? Edema. Si tenemos un riñón de este tamaño, si el riñón que te dieron es de este tamaño y generas un rechazo agudo, vas a tener un riñonzote. Y tercera manifestación clínica que vas a tener, pues, es que vas a tener fiebre, un aumento en la temperatura. Vamos a poner así, así y así, y grados Celsius. Fiebre. Y pues una deterioración en general. Manifestaciones clínicas, dolor en la zona del trasplante, edematización y un aumento en la temperatura, fiebre que van a llevar a un deterioro general del paciente. Ya cuando tú empiezas a ver que el paciente está presentando esto y te pones a pensar y dices, ok, tal vez está generando un rechazo agudo, lo voy a biopsiar. ¿Qué es lo que tú encontrarías en esta zona? Si tú le haces una biopsia a ese riñón, digo, sí, a ese riñón que le acabas de pasar, lo principal que vas a encontrar, si te estoy diciendo acá, que es una respuesta celular y una respuesta humoral, vamos a tener todo esto aquí, como podrán ver, son muchas células. ¿Qué significa estas células? Que hay un infiltrado linfático
linfocitario enorme. Hay muchísimas células aquí. Entonces, vamos a poner aquí linfocitario. Recuerden, un infiltrado linfocitario. No importa dónde le veas el riñón, si lo ves aquí, si lo ves acá o lo ves acá, lo que más va a abundar van a ser linfocitos. Acá, acá y acá. Oye, ¿por qué humoral? ¿Quiénes están encargados de la producción de anticuerpos? Pues las células plasmáticas. Y en la celular, pues depende, CD8, CD4. ¿Qué otra cosa podemos utilizar en la biopsia para ayudarnos a confirmar ese diagnóstico? Pues bien, ya si nos queremos poner más especiales, podemos utilizar algún tipo de tinción, como es la tinción para encontrar AC4D. C4D es un producto de una proteína del complemento, ¿va? Recuerden que C4 te puede dividir en C4B, C4A y también en C4D. Y existe una tinción, una técnica de inmunohistoquímica para poder ver si ese riñón tiene esta proteína de acá. ¿Para qué queremos saber si la tiene o no la tiene? De todos modos, tiene un tipo de rechazo, que es el agudo. Pues bien, esto nos sirve para indicar cuál tipo de rechazo tiene. ¿Cómo que cuál tipo? Si ya sabemos que está el agudo. Sí, pero no sabemos si es humoral y tampoco sabemos si es celular. Y es para eso que tenemos esta tinción, esta medida de inmunohistoquímica. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es positivo o si es negativo. Si con tu técnica de inmunohistoquímica, esta de aquí, esta CD4, alumbra, por así decirlo, podemos decir que tiene un rechazo humoral. Va a ser positiva para la tinción de CD4, digo, de C4D. Si le echas luz y ves que no enciende, si es negativa, significa que es negativa. Por lo tanto, tiene un rechazo agudo celular. Dejen que los pongo así, para que no haya tanto verde. Entonces recuerden, técnica de inmunohistoquímica, tinción C4D. Si alumbra, es humoral. Si no alumbra, es celular. Y también podemos tener agregados mononucleares, pero bueno, lo importante aquí es saber que hay un infiltrado linfocitario y que tenemos esta técnica de inmunohistoquímica con C4D para ver si es humoral o para ver si es celular. El tratamiento inmunosupresor, pues depende mucho qué le vayas a dar, pero digo, la primera línea para para la celular es corticosteroides, la primera línea para el humoral es plasmaféresis. Entonces, por eso también es importante saber qué tipo de rechazo es, si es humoral o celular, porque en base a eso le podemos dar el tratamiento inmunosupresor, ¿ok? Que es tener un régimen para poder decirle al riñón, por favor, no te me pongas mal, para decirle a tu sistema inmune, por favor, no reconozcas ese riñón como algo dañino, como algo extraño. ¿Va? ¿Dudas que tengan? ¿No? Bueno, déjenme tomar foto a esto. Uh, a ver, déjenme tomar foto a esto. Foto. Ahí. Ahí. Siguiente. Bueno, ya vieron más o menos la diferencia entre hiperagudo y agudo. Hiperagudo, agudo, un poquito más de tiempo, 6 meses, semanas, meses. Tenemos dos tipos de fisiopato, humoral celular. Hipersensibilidad de tipo 2 es humoral. Hipersensibilidad de tipo 4 es celular. Acá tenemos anticuerpos del recipiente, míos, recuérdenlo, son míos. Reaccionan contra antígenos HLA de quién? Del donador, de esa persona que me está dando su riñón.
Celular, tenemos MHC1 del donador, de ese riñón que me acaban de pasar. Y tenemos linfocitos CD8. ¿Quiénes? Míos. Los reconocen y generan daño. Siguiente, MHC tipo 2, antígenos HLA. ¿De quién? Del donador, del riñón que me acaban de pasar. CD4, mis células. Esto hace que se diferencie entre TH1, después los macrófagos M1 hacen daño endotelial, al parénquima, etc. Simplemente saber que existen dos tipos de rechazos agudo, moral, celular, y cualquiera que sea que de esos nos va a llevar acá, a las manifestaciones clínicas. Tenemos nuestro riñón. Primera manifestación, dolor. ¿En dónde? En la zona del trasplante. Si es acá derecho, pues te va a doler la zona derecha. Si te pasaron acá el izquierdo, pues te va a doler la zona izquierda, el ángulo costovertebral. Edema. Si tu riñón está así, ahora vas a tener un riñón así, grandote, grandote. Siguiente, aumento en la temperatura. Pues vas a tener fiebre y eso en combinación con edema y dolor va a llevar a un deterioro. ¿De quién? Pues tuyo. Y pues ya que tu médico, ya que tú te das cuenta de que mi paciente está teniendo un rechazo agudo, probablemente lo va a biopsiar. ¿Qué es lo que vas a encontrar en la biopsia? En la biopsia vas a encontrar muchísimas células linfocitarias. ¿Ok? Es lo que más va a abundar. Podemos utilizar esta técnica, esta tinción que es C4D. Recuérdenlo, C4 es una proteína del complemento. Se divide en C4A, C4B o C4B. Y con esta técnica inmunohistoquímica vamos a ver si es un rechazo humoral. ¿Cómo? Si le echas luz, o sea, si en esa técnica inmunohistoquímica ves que está marcando que la tinción es C4D, sabemos que es un rechazo humoral. Si ves que no marca, que no ayuda con C4D, es un rechazo celular. ¿Para qué queremos esto? Pues obviamente esto lo vamos a querer para guiar un poco más nuestro diagnóstico, digo, nuestro tratamiento. Como les había mencionado, en caso de el tratamiento celular, nosotros podemos tener como primera línea, como ese régimen, pues esteroides, darle esteroides. Con esteroides pues ya disminuyes todo el sistema inmune y bueno, con el humoral pues le puedes dar plasmaféresis, le puedes dar inmunoglobulinas y B, o ya si te quieres ver pues más duro, le puedes dar anti-CD20. ¿Por qué le darían anti-CD20? Esa es una gran pregunta. Porque a un paciente con rechazo agudo humoral, le darían anti-CD20. Porque CD20 está en el linfocito B. Exactamente. Muy bien. ¿Y cuál es ese medicamento? Que es un anti-CD20. Era algo así como rituximab, creo. Exactamente, rituximab. Rituximab es un anti-CD20, entonces estos pacientes con rechazo agudo humoral, puedes utilizar estas terapias con anti-CD20 con rituxi. ¿Por qué? Porque van a ir directos a las células B y pues bueno, ya las van a acabar. Esto es el rechazo agudo. Está bonito el dibujo, ¿eh? Impresionante. Y bueno, ya nada más nos falta ver un tipo de rechazo, que es el rechazo crónico. Entonces, déjenme, hasta a mí me da cosa borrar, ¿no? Esto lo voy a dejar porque, eso sí. Pero esto no. Crossmatch, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a borrar, esto de acá lo vamos a borrar, y esto de acá también lo vamos a borrar. Y bueno. Muy bien, listo. Agudo. Ya vimos el hiperagudo, ya vimos el agudo, simplemente nos va a faltar. ¿Cuál? El crónico.
Vamos a poner aquí crónico. ¿Okay? El rechazo crónico va a estar presente en alrededor de ¿quién? Del 50% de los pacientes trasplantados. 50%. Es bastante similar a lo que sucedería con el rechazo agudo. Y la gran diferencia es el tiempo de salud. ¿Por qué? El rechazo crónico se clasifica como un rechazo que sucede posterior a los 6 meses. Posterior, no antes de los 6 meses. Porque si es antes de los 6 meses, es un rechazo agudo. ¿Va que va? Y ahora, siguiendo la analogía que estamos viendo, si en el hiperagudo es de minutos a horas y el otro, el agudo, es de días a meses, este de acá va a ser de meses a años, ¿ok? Esto es también otra de las cosas más preguntables. El tiempo que ustedes vean en sus exámenes, les pueden poner un caso clínico y te pueden decir, este paciente le pusieron un riñón hace 5 meses y está presentando síntomas. ¿Qué rechazo es? Bueno, no es tan fácil, pero bueno. Que usted responde, el agudo. Tengo un paciente que que le dieron un riñón hace 4 años y ahora se me está deteriorando. Ok, es un rechazo crónico. Tengo un paciente en quirófano que se está deteriorando. Ustedes saben que es un paciente con rechazo hiperagudo. Y bueno, factores de riesgo, pues existen muchos factores de riesgo, pero para mencionarles algunos, que hayan tenido episodios antiguos de rechazo agudo, que también tengan incompatibilidad del HLA, que tengan hiperlipidemia, o sea, esos son algunos, pero bueno, no son tan preguntables. Y la fisiopatología, eh, pues literalmente es esta de acá. Por eso no la borré, porque literalmente el rechazo crónico es lo mismo. Una inmunidad celular, una inmunidad humoral y todos estos mecanismos que acabamos de ver. Todos estos. Es una combinación entre ambas, ¿va? Simplemente que el tiempo en la que van a suceder las manifestaciones clínicas, pues va a ser mucho, mucho mayor. ¿Y cuáles van a ser las funciones, las manifestaciones clínicas que podríamos tener? Pues obviamente vamos a seguir con nuestro rechazo, con nuestro riñoncito y la manifestación clínica más común es pérdida progresiva de la función. Pérdida progresiva de la función. No sé, por ejemplo, en el riñón que veas que la tasa de filtrado glomerular baje, que veas que tenga hipertensión, que veas que tenga proteinuria, que veas que tenga hematuria, que veas todo lo que te indique a ti que tu riñón no está funcionando, puede ser indicativo que el paciente esté cursando con un rechazo crónico. Ahora, ¿qué es lo que vas a ver? Dices, ok, sé o pienso que tiene un rechazo crónico, lo voy a biopsiar. Vas a la biopsia. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en la biopsia? Esta característica es lo que lo va a hacer distinto de los demás. Y es que va a haber fibrosis. Los dos tipos de rechazos que vimos anteriormente tenían distintas cosas, isquemia, infiltrado linfocitario, pero no presentan fibrosis. Esto los debe de ayudar a ustedes a identificar que se está hablando de un proceso crónico, que es un proceso que ya lleva muchos, muchos años, pues sí, evolucionando, que llevó a este proceso de fibrosis. Recuérdenlo, la característica de la biopsia más importante en el rechazo crónico es un proceso de fibrosis, fibrosis intersticial. ¿Cuál otro o qué otras cosas podemos tener en la biopsia? Pues podemos tener algún tipo de obstrucción, podemos tener atrofia del tejido y
A ver, obstrucción, atrofia, y ya si nos queremos ver eh, pues más inmunólogos, podemos tener que hay también proliferación del músculo liso. Proliferación de músculo liso. Vamos a poner DML. ¿Va? Y que ustedes, como son muy buenos médicos, yo lo sé, con estas cuatro de acá, ustedes pueden deducir que estamos hablando de un proceso ateroesclerótico. Ateroesclerosis. ¿Va? Principalmente esto es lo que ocurre en el rechazo crónico. Un proceso de aterosclerosis que lleva fibrosis intersticial, lleva la obstrucción de vasos, lleva la atrofia del riñón, de lo que te hayan pasado, y también hay proliferación del músculo liso, ¿va? Pero aquí hay manifestaciones, por así decirlo, eh, específicas organodependientes en el rechazo crónico. Depende, pues como bien les decía, depende mucho de qué tipo de órgano te hayan pasado, ¿no? Pero lo que más les pueden llegar a preguntar aquí es esto acá. Uh, uh, eh, esto parecen riñones. Bueno, esos son pulmones, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Pulmones. Estos de acá son pulmones. ¿Qué puede suceder en tus pulmones? Puedes tener una manifestación, eh, pues clínica llamada bronquiolitis obliterans. A ver si me sale. Bronquiolitis obliterans. ¿Qué es la bronquiolitis obliterans? Simplemente son ciclos de inflamación, así, o sea, se te inflaman los bronquios así seguido, y esa inflamación obviamente va a llevar a que te cocine daño, y ese daño va a llevar a que lleves procesos de cicatrización. ¿Qué crees que pase si te inflamas y te cicatrizas continuamente, así, pum, 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 pum? Pues exactamente, vas a crear obstrucción. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ay, perdón, ya no va a haber una correcta función de los pulmones porque se inflama, porque cicatriza y después se vuelve a inflamar, se vuelve a cicatrizar, se vuelve a inflamar, se vuelve a cicatrizar y esto va a llevar a la obstrucción de estos mismos pulmones. Esa es una de las manifestaciones clínicas que podemos tener en los pulmones, bronquiolitis obliteras. Y ya que estamos hablando de acá, de nuestro famoso riñón, que es el ejemplo que hemos estado utilizando literalmente toda esta clase, es que puede llevar a, ¿qué color lo puse? Uh, esclerosis. Esclerosis glomerular. Esto es una manifestación clínica que puedes tener en los riñones. Pues sí, esclerosis glomerular. ¿Cómo vas a tratar el crónico? Quitar. Si ya viste que el riñón está fallando, se lo quitas. Aquí la terapia inmunosupresora pues, realmente no es tan beneficiosa, entonces la opción más viable sería remover ese riñón que ya está pasando, que ya está sufriendo por un tipo de rechazo crónico. ¿Ok? Y pues bueno, esos son los tres tipos de rechazo que ustedes tienen que saber. Rechazo crónico, lo mismo puedes hacer pruebas de crossmatch, pero esto ya es un proceso un poco más, sí, ya más de más tiempo, meses a años, más de 6 meses. ¿Qué es lo que va a suceder? Fisiopatología, una reacción humoral, una reacción celular, todo esto que vamos a ver. Manifestaciones clínicas es una pérdida progresiva de la función. Si tú estás hablando del riñón, tasa de filtrado glomerular disminuida, que si se te sube la creati, si ya no tienes si ya no tiras los desechos, proteinuria, hematuria, edematización,
mil y un cosas, ya piensas, ok, probablemente esté pasando por un proceso crónico de rechazo, le voy a hacer una biopsia. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Fibrosis, fibrosis intersticial, fibrosis. ¿Cuál otra? Obstrucción de vasos pequeños, atrofia del riñón o, en este caso, o del órgano que te haya pasado, y la proliferación de músculo liso. Todo esto características de un proceso ateroesclerótico. Manifestaciones organoespecíficas. En los pulmones puedes tener bronquiolitis obliterans, que es una obstrucción por repetidas cicatrizaciones, o esclerosis glomerular, que simplemente también son procesos, y pues bueno, escleróticos, es decir, que la cicatriz, o sea, que hay engrosamiento del tejido en el riñón, resultado de un proceso degenerativo o un proceso inflamatorio. ¿Va? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Ahí, ahí. Ok, bueno, si no hay dudas, vamos a terminar esta grabación.